pero Satanás nos lo impidió. Así que cierren los ojos un momento, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta semilla, Padre Santo, entre en los corazones ahora, que sea fruto el día de mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor Padre Santo, que esta reflexión que tú traes en la última reunión del año sea, Padre Santo, también, Señor, lo que vamos a rendir en los últimos años, en los otros años de nuestra vida, Señor. Sabemos que esta semilla va a dar su fruto, Señor mi Dios, no sé cuándo, pero yo sé que lo dará porque te creo y creo en tu poder y creo en tu gloria. Y en el nombre de Jesús, amén. Dice de nuevo, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, cuando leemos esto, podemos decir que el caso que el Satanás, el diablo, puede impedir los planes de Dios. Cuando leemos esto decimos, ¿puede impedir los planes de Dios entonces Satanás? Dice, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, cuando leemos esto, enseguida se me viene a la mente el pueblo de Israel. ¿Alguien conoce? Bueno, ¿quién está prendido con la novela de Moisés? A ver, levanta tu mano, novela de Moisés. Por ahí yo soy un poco observador y veo un par de errores, pero es muy entretenida. Dice que no puedo dejar de meditar en el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque Israel ya casi 40 años en el desierto estaba caminando cuando le quedaba su último trayecto. Tenía que... No faltaba el último trayecto, tenían que dirigirse de Cades hacia el norte y luego girar hacia el occidente, pero para esto tenían que pasar por la tierra de los edomitas. ¿Escuchando? Tenían que pasar por la tierra de los edomitas y por la tierra de los moabitas. Esto es en Números 20. ¿Alguien trajo Biblia? ¿Nadie trajo Biblia? ¿Quién trajo Biblia? Amén. Números, dijimos 20. A veces a mí se me descontrola la Biblia. 20:21. Dice así. Vamos a leerle el 20. Dice, pero le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. O sea que se le presentó Edom con mano fuerte, o sea, con carácter, y le dijo, no, acá no va a pasar. Ustedes pueden ser el pueblo de Israel, todos pueden ser el pueblo escogido por Dios, pero por acá no van a pasar. En el 21 dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y entonces se desvió Israel. Entonces, en vez de ir al norte, tuvieron que irse al sur, y luego al oriente, y después sí al norte, y pasaron por la tierra de los amorreos. Para ilustrarlo mejor, ¿ustedes conocen el pueblo de el cuento de la Caperucita Roja? Que el lobo le dice, no, pero si vos te vas por este camino, ¿o no? ¿Conocen? Hizo el camino más largo, entonces Israel tuvo que ir por el camino más largo, tuvo que costear todo el pueblo de Edom y de Moab, o sea, los moabitas y los edomitas. ¿Están entendiendo? Pero hay algo que me causa curiosidad, que los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. O sea que no eran los enemigos de Israel, sino que eran los mismos familiares los que le bloquearon el paso. Y a veces eso es lo que nos pasa. Las personas que a veces nos deberían ayudar hacen que el camino sea más difícil.
Las personas que por ahí decimos, contamos con ellas, mis amigos. O por ahí personas familiares que pensamos que vamos a contar con ellos, son los que nos hacen ir por el camino más largo. Amén. Y debido a este obstáculo, algunos israelitas se impacientaron. Seguimos en Números 21, 4, dice: después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, o sea, para costear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. O sea, odiamos a este maná, un poco más lo decía, ¿no? Pero yo le quiero recordar que ya habían pasado casi 40 años que el pueblo había salido de Egipto. O sea que seguían con la misma queja. Ya habían pasado 40 años. Entonces, ¿qué hizo Dios? Jehová envió a su pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En otras palabras, murieron la última podada, los últimos viejitos que estaban nerviosos, quejándose. Finalmente llegaron al norte. Lo único que tenían que hacer era pasar por la tierra de los amorreos. Y eso está en Jueces. Y la Biblia se me sigue descontrolando. Está endemoniada la Biblia. Jueces 11, 19. Dice: y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. O sea que el pueblo de Israel eran bien respetuosos, mandaban al mensajero, mas Sejón no se fió de Israel, o sea, no confiaba en Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo con Sejón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y todo el pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. ¿Qué pasó? Escuchen lo que pasó. Quisieron pasar por el pueblo de Moab, no lo dejaron. Quisieron pasar por el pueblo de Edom, tampoco lo dejaron. En vez de irse al norte, tuvieron que irse al sur y después al norte, y ahí sí los amorreos le preguntaron si podían pasar por ahí, pero no confiaban en ello, entonces le hicieron guerra. Israel ganó y Dios le entregó esa tierra a Israel. Pero hay una pregunta que yo me hago: ¿por qué Dios no hizo lo mismo con los moabitas? ¿Por qué Dios no hizo lo mismo desde un principio cuando tenían que pasar por la tierra de Moab? ¿No se hacen esa pregunta ustedes? ¿Se hacen esa pregunta o no? ¿No? ¿Yo soy el único? Bueno, mejor. Cuando leemos esto decimos: ¿por qué Dios no hizo esto con los edomitas? ¿Hubiese sido más fácil o no? ¿Hubiese sido más fácil que entren así y no dar tantas vueltas? Entonces llegué a una conclusión. Y espero que esta conclusión también sea: que con Dios no hay fórmulas ni patrones. A veces Él pelea al favor de nosotros y a veces no. A veces Él lo hace todo y a veces nos toca a nosotros. A veces es por gracia y a veces es por el fruto de nuestro esfuerzo. Entonces yo quisiera decirle a todos que ya entiendo a Dios. Yo quisiera decirle a ustedes que sí, ya logré entender a Dios, pero no. Solamente he tenido que aprender a confiar en Él, que son dos cosas diferentes. Y Pablo, que es un poquito más cercano a Dios que yo,
llegó a la misma conclusión. Escuchen. En Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que yo no puedo entender a Dios. En otro pasaje en Isaías dice, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es el más conocido. Entonces Dios no siempre va a obrar de la misma manera. Y para nosotros, para que no nos frustremos ante los obstáculos en el camino, que debemos saber es cuál es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Alguien sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Debemos saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Porque algunos creen que el plan de Dios es casarse, terminar su carrera, ser famoso, trabajar, que tengamos bienestar. Y toda su vida gira alrededor de eso. Toda nuestra vida gira alrededor de eso y no. Es toda la añadidura que Dios nos da si cumplimos con su plan, que es establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer primeramente? Establecer su reino aquí en la tierra. Así que díganle al que está al lado, establece el reino aquí en la tierra. ¿Estamos? Todo eso es la añadidura, dijimos. El plan de Dios para José. ¿Alguien sabe la historia de José? Sí. No fue como él se lo soñó. No fue como él lo imaginó. En su sueño, él se veía famoso, bailando con su vestido que le había tejido su madre de colores. Él se veía feliz. Él veía que los hermanos le servían y él tiraba la mano para que le besen los hermanos, así. Se veía famoso, se veía rico, se veía con ropa fina, así como me he visto yo, así, ropa fina un poco más fina. Se veía con propiedades, pero eso no fue el plan de Dios para José. Él se dio cuenta del plan de Dios muchos años después, cerca de los últimos años de su vida. Y eso lo pueden anotar en Génesis 50, 19. Él dice a sus hermanos, le dice estas palabras, escuchen lo que le dice. Dice, Dios dispuso todo para bien. Así que dice, Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En otras palabras, le estaba diciendo a los hermanos que, le dijo, todos los obstáculos que ustedes pusieron en mi camino para impedir que el plan de Dios no se realizara, Dios dispuso todo para bien. Para salvar la vida de muchas personas. Él entendió el plan de Dios. No era que él fuera poderoso. No. El plan era salvar la vida de muchos. Ahora quiero que cierren los ojos un momento. Y ponga a pensar. Y diga, Dios me puso. Y empieza a nombrar dónde Dios lo puso. Dios me hizo doctor. Dios me hizo enfermero. Dios me hizo maestro. Lo que sea que usted haga, cierre los ojos un momento. Si te hizo deportista, si te hizo ingeniero, decirle al Señor, Dios me hizo ingeniero, Dios me hizo maestro, o lo que sea que usted haga para salvar la vida de muchas personas. ¿Estamos de acuerdo? Eso que nosotros hacemos es solamente la plataforma, diga, es la plataforma. Es solamente la plataforma para salvar la vida de muchos, para que Dios realice su plan sobre mi vida. En el caso de José, su sueño no se dio de una. Él hubiera querido que después del sueño, a los 6 meses hubiese estado gobernando, ¿o no?
Pero no fue así. Después del sueño que tuvo los hermanos, le pasó después que lo vendieron como esclavo. ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. O sea que en vez de irse al norte, se fue para el sur. Como